Por lo tanto, para mí es muy importante, como psicóloga, como profesional, el enseñar distintos enfoques, incluso algunos revolucionarios, algunos sorpresivos, para que la mente se abra y la persona pueda encontrar su camino, que cada persona tiene un camino distinto. Por lo tanto, Un espacio donde desnudamos nuestras experiencias y convertimos el caos en claridad. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Esto es En Modo Catarsis. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que ustedes sintonizan nuestro podcast. Yo soy Lady. Y yo soy Estíbalis. Esto es En Modo Catarsis. Así es. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es psicóloga con 25 años de experiencia, es asesora en libros de autoayuda y apasionada por la escritura. Es amante de las estaciones intermedias, es decir, que le encanta la primavera y el otoño. Encuentra pues lo que es estas estaciones como una metáfora perfecta del cambio de la vida. Su amor por la lectura comenzó con el poemario Gloria Fuertes y la novela Mujercitas. Y desde entonces las palabras han sido un refugio y herramienta. Se define como un amante del queso gratinado y sueña con tener el superpoder de encontrar siempre las palabras adecuadas para reconfortar. Tras vencer el miedo a publicar, hoy nos trae El susurro de las cosas, su obra más personal. Bueno, un fuerte aplauso para Blanca. Bienvenida, Blanca. gracias. Un aplauso para vosotras. Aquí, bueno, el libro también nos aplaude. Bello, bello. Y está encantadísimo, tanto esta pequeñita obra como yo, de hablar con vosotras, de verdad. Me encanta lo que estáis haciendo. Me encanta el nombre, En Modo Catarsis, es fantástico. Y bueno, pues nada, pues yo aquí a vuestra disposición para grabar este podcast maravilloso y luego ofrecerlo al público, ¿no? Bien, gracias, Blanca. Nosotras, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, te conocimos a través de las redes sociales, conocimos tu perfil, conocimos el libro que, como ya lo mencionaste, se llama El susurro de las cosas. Y bueno, nada, quedamos encantadas, fascinadas, así que nos dijimos, nada, tenemos que tener a Blanca en nuestro podcast para poder extraer toda esa información que siempre compartes de forma muy genuina y maravillosa a través de tus redes sociales, que ya más adelante las vamos a compartir. Así que nada, vamos a estar haciendo pues este episodio para conocerte y conocer también pues esta obra que entiendo presentaste ya el año pasado. ¿Cómo surgió, Blanca, pues la idea de escribir este libro con ese toque de humor y utilizando pues la parábola como un recurso narrativo? Bueno, pues vamos a ver. Desde mi punto de vista, los cuentos, las parábolas, las leyendas, las fábulas, a lo largo de toda nuestra historia, ha sido un medio perfecto y muy potente para aprender, ¿no? Para aprender esas historias que se contaban en la hoguera, todo el mundo alrededor, pendiente de lo que estaban, de qué le iba a pasar al héroe, a la heroína, qué pasaba, ¿no? Estas parábolas, estas historias, ¿qué es lo que nos hacen? Nos hacen aprender a través de la experiencia de otros personajes. Y eso es muy potente, ¿vale? Porque no tenemos que tocar el fuego y quemarnos para saber a través de una historia que si tocamos el fuego no podemos quemar. Y eso es muy útil para la vida. Yo he intentado plasmar todas las emociones, ¿vale? Ha habido un desafío que luego voy a contar, ¿vale? Que es una de ellas, que es la que más me cuesta a mí evocar. Pero el humor es muy importante, yo lo veo como psicóloga, también cuando tengo niños con dificultades, que tienen que aprender cositas y tal. Cuando trabajamos en las emociones y el sentido del humor, eso queda mucho más impregnado, ese aprendizaje queda mucho más, ¿cómo decirte? ¿Cómo deciros? Impreso cuando está relacionado con una emoción. Y si es la risa, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces el libro sí que tiene partes de humor, bueno, tiene la amalgama de emociones, que es lo que yo quería dar a entender al lector. Bien.
Blanca, El susurro de las cosas. Este libro, ¿a qué tipo de público va dirigido? ¿A qué audiencia? Y aparte también quisiéramos saber cuáles son los principales temas que abordaste en él. El libro os lo voy a explicar in situ, ¿no? Con él. Vamos a ver, mirad. El libro está orientado a lectores, a jóvenes lectores, a partir de 16 años y adultos hasta la edad, hasta los 99, 100, los que tengamos, ¿vale? Exacto. Infinito. Infinito y más allá. Entonces, el libro consiste en 20 temas. ¿Cuál es la característica principal de esos temas? Mirad, una de las características principales es que los títulos son objetos, Ok. ¿no? ¿Por qué son objetos? Porque son los objetos importantes de nuestra vida lo que van a contar las historias de sus dueños, ¿vale? Por ejemplo, el diván, ¿de quién va a contar la historia? De su psicóloga, no de la psicóloga que está usando el diván, ¿no? Con sus pacientes. Entonces, cada objeto, creo que todos nosotros tenemos un objeto especial o varios objetos especiales, o bien porque han pertenecido a gente muy importante en nuestra vida que a lo mejor ya no está, ¿vale? O que tenemos cosas, por ejemplo, pues yo tengo mi pluma de firmar, que esa es mi pluma de firmar, ¿no? Vale, pues qué contaría mi pluma de firmar de mí? Aprieto demasiado, soy muy pesada, soy un poco maniática, ¿qué diría? Está pesada. Entonces, yo he querido, no sé por qué, pero yo trabajo muy bien cuando el narrador es un objeto. Porque, bueno, le puedes dar también al realismo, le puedes dar un tinte mágico, ¿vale? Donde ese objeto participa y cuenta cosas, ¿no? Desde su punto de vista. Y eso a mí me permite, dentro del realismo que yo utilizo, obviamente como psicóloga, ¿no? Con las historias que yo escucho todos los días, pero meter ese tinte fantástico para también disfrutar, ¿no? De lo que es la literatura y la psicología, la reflexión, el crecimiento. Esto es un poco esa amalgama. Y los temas que se tratan, pues son muy variados. En el caso del diván hablamos de la psicología, del control del mental, de la valentía que tiene la gente cuando acude a un profesional, ¿no? Para contar y para superarse. Por ejemplo, el cuchillo es un cuchillo enamorado, te va a hablar de la relación de pareja, de la atracción. El árbol te va a hablar de las relaciones de amistad, quiénes somos nosotros dentro de esa relación de amistad. La taza del duelo, cuando pierdes a tu pareja o a alguien muy querido de ti, por ti. Entonces, son 20 temas que son de la psicología cotidiana. Hablamos del apego, de la confianza en uno mismo. Se van a tratar esos 20 temas, ¿no? Que nos van a afectar a todos en algún momento de nuestra vida. Que me parece muy interesante poder indagar en qué pueden decir los objetos sobre nosotros, ¿no? Así que a mí particularmente me atrapa mucho el libro desde ese lugar y te felicito, Blanca, por esa creatividad de poder elegir estos recursos para desarrollar pues tu libro. Blanca, si tuvieras que elegir 3 palabras ¿Sí? para describir tu libro, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Vale, mira, originalidad, ¿vale? Porque el libro, por una parte, bueno, aparte de esto que os he contado de los objetos, ¿no? Yo quería que fuera un libro que hablara, es Ujú. decir, que fuera cercano a la persona. Entonces, por una parte, tenemos la lectura de los cuentos y por otra parte, cada cuento tiene un QR que al final del cuento que yo ofrezco lo que es la reflexión como psicóloga, ¿no? Mirad, aquí está, mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí está el diván, que no sé si se ve, ¿veis? Aquí está el diván, Sí se ¿vale? ve. Y cuando tú terminas el cuento del diván, pues mirad, aquí tú puedes escuchar la reflexión sobre el cuento. Ok. Interesante. Entonces, puedes leer, puedes escuchar Me y puedes escucha. empezar el libro por donde tú quieras, porque son cuentos totalmente independientes. Ok. Como si Excelente. cada día dices, a ver, mira, me ha tocado la taza, pues venga, vamos a leer la taza, ¿no? Y bueno, y una semana después, pues lees el ataúd o el que tú prefieras. ¿Qué es lo que busca? Mira, voy a unir las dos últimas palabras, enriquecedor e inspirador. Ujú. Por una parte, claro que estamos trabajando la autoayuda, pero cuidado, yo he sido psicóloga experta en autoayuda, orientando a escritores, ¿no? Y la autoayuda a veces es muy directiva.
usted puede hacer esto, usted debería hacer esto, o le vendría bien hacer esto, ¿vale? Cuando trabajamos con cuentos de inspiración es provocar en el lector, ¿vale?, sus propias conclusiones, ¿vale? Y si todavía le cuesta, entonces tienes el audio, que te ayuda un poquito más. Bien, creo que también esto de que traiga estos audios incluidos apunta un poco también a que, bueno, aquellas personas que capaz no tienen la posibilidad de leer el libro en sí puedan además Sí, poder disfrutarlo con el sentido del oído. Me parece muy lindo esto también. yo al momento de comprar un libro, siempre le pongo post-its. Ujú. Y uno de las características de estos post-its es el humor, es la risa. A veces Ujú. estoy leyendo en casa y mi esposo, o sea, que está todo en silencio, yo estoy, digamos, seria leyendo Sí, sí, y sí. me carcajeo de la risa y él así como que, ¿qué te pasó? Y yo, el libro, así como que no me interrumpas, me sacas de onda, es el libro. Y busco mi post-it y no me imagino la cantidad de post-it que puedo marcar en tu libro. Aparte de todo lo que nos has comentado, Blanca, ¿cuál fue tu mayor desafío? ¿Cuál fue ese desafío que enfrentaste al momento de escribir El susurro de las cosas? Bueno, vamos a ver. Primero, el primer desafío era publicar con mi nombre, porque era la primera vez que yo publicaba con mi nombre y claro, cuando no es lo mismo escribir para uno mismo que escribir para otras personas, tú tienes ahí una responsabilidad. Esa persona te está dando su tiempo, su atención, y hoy en día el tiempo y la atención es algo que es muy, muy, muy valioso. Sí, es. Entonces hay que ponerse serios y aunque aunque algo se nos dé bien, siempre hay que aspirar a hacerlo lo mejor posible. Y ahí yo he tenido la suerte de tener 3 profesores de escritura creativa, ¿vale?, que cada uno me han ido aportando cosas y bueno, pues yo empecé a acumular ciertos cuentos, ¿no?, con unas temáticas y hubo bueno, ya mi tercer profesor, pues yo le dije, jo, es que tengo todo esto y tal y qué cual, y digo, pero me da una vergüenza publicar, y él me decía, ¿y por qué te tiene que dar vergüenza publicar a ti? Digo, ¿y a quién le va a interesar lo que yo tengo que contar? Y dice, bueno, pues a lo mejor se le interesa a alguien, ¿no? Y bueno, eso es el primer desafío, ¿no? Cuando uno pasa de escribir para uno mismo o para la gente que te quiere, ¿no? Que siempre te va a decir, qué bonito, para escribir para otras personas y que eso ya no es tuyo. O sea, en el momento en que tú publicas algo, eso ya no te pertenece, ya pertenece al mundo, a aquella Sí. persona que lo quiera leer. Ese es el primer desafío para mí. Y luego, uno así más anecdótico, es provocar el terror. O sea, yo quería provocar en todos los cuentos, en cada cuento yo quería provocar una emoción distinta. Ok. Pues en uno es la risa, en otro es la nostalgia, en otro es la tristeza, la sorpresa, pero en uno de ellos tenía que provocar el terror. Y yo eso tengo muchísimo respeto hacia Poe, hacia Lovecraft, que son capaces con palabras, sin música, sin planos oscuros, sin sorpresa, ¿no?, como te puede dar el cine, que con palabras sean capaces de provocar terror. Eso yo me quito el sombrero de verdad porque me parece tan difícil. Y bueno, pues en uno de ellos, que es el edificio, hice ese reto. No sé si lo he conseguido del todo, porque yo lo del terror todavía no lo manejo muy bien, ¿vale? Pero eso fue uno de los desafíos, ¿no? Decir, ¿cómo yo voy a hacer terror, ¿no? Que me gusta mucho leerlo, pero me cuesta mucho yo provocar terror. Bueno, yo creo que ese también es uno de los desafíos que noto mucho dentro de lo que es el formato del libro, de que puedas evocar todas estas emociones simplemente con palabras, o sea, que la persona conecte con cada una de esas emociones que querías como reflejar simplemente en la forma en la que, bueno, decidiste abordar lo que fue tu redacción. Realmente es curioso y es admirable. Blanca, ¿podrías compartirnos un fragmento de alguno de estos cuentos, el que sea como más especial para ti y por qué lo eliges? A ver, yo tengo varios especiales. Yo creo que os voy a contar uno que se llama La almohada, porque, bueno, es de sentido del humor y es muy cortito, ¿vale? Y yo creo que todos nos hemos podido identificar porque habla de la inseguridad personal.
Ok. ¿vale? Es este de aquí, a ver si lo podéis ver, ¿vale? La almohada, Sí. Ahí se ve, sí. ¿vale? Y pone, ¿y si tu almohadón te echara la bronca? Y dice, buenas noches, dije apoyando la cabeza en mi lecho. Buenas noches, me respondieron muy cerquita. Tengo un dilema, me gustaría consultarte. ¿A mí? ¿Tengo cara de oráculo? Bueno, lo dice el refrán, antes de hacer nada, consúltalo con la almohada. ¿Tienes un cerebro que puede generar unos 70.000 pensamientos por día y vas a fiarte de un montón de plumas? Los búhos tienen plumas y simbolizan la sabiduría. Soy de ganso. Ah, aún así, ¿qué opinas? Que no. ¿Estás segura? En absoluto, pero tú sí. Por eso lo pospones, te conozco. Decir no te cuesta un suplicio. Es mejor ser la buena que siempre dice sí. Así todos dirán, qué maja. No estoy buscando la aprobación de nadie si eso es lo que insinúas. Crunch, crunch, crunch. ¿Qué has dicho? Nada, es una carcajada. Lo que pretendes es que yo me lleve el marrón. Cuando no te doblegues a sus exigencias y dejes de ser la guay, les dirás, no fui yo, fue mi almohada y vendrán a quemarme. No lo permitiré. Serás tú la que encienda la cerilla. Estás demasiado acostumbrada a los aplausos y a las sonrisas, a los adjetivos empalagosos que engordan tu ego, emborrachada de un buenismo que te mete en compromisos que para cumplirlos tendrás que abandonar tus propias necesidades y tu buen juicio. Ya te ha pasado, lo sabes bien y yo también. No soporto tu atribulada cabeza cada noche. Tus montañas de síes, tus jaurías de no pasa nada, tus enjambres de no te preocupes, ya me encargo yo. No te imaginas lo que eso pesa. Ay, siento causarte tantas molestias. ¿A mí? ¿Y tú qué? ¿Sabes lo que hay que hacer? Hazlo. Aguantaremos juntas el chaparrón. Van a ponerme mala cara, murmurarán a mis espaldas. Es normal que los niños consentidos tengan rabietas. Y tú sabes bien cómo atajarlas. La contrariedad hace más resistente a las personas. Con el tiempo ganarán confianza en sí mismos y cuando echen la vista atrás recordarán ese momento y cómo lo superaron. No dirán, ella me salvó, sino fui capaz de salir de ello. Vaya, ¿un no puede hacer todo eso? La palabra más simple y deslucida puede despertar al titán que habita en nosotros. Fin. Ah, Estuvo muy bueno, muy bueno. mira, nos tienes aquí, como dicen ustedes, flipando, porque hay Flipan. dos cosas acá. Nos encanta lo apasionada que eres, Blanca, y nos encantan las voces, porque Estíbaliz hace doblaje y le encanta, o sea, ella está como que cuando tienes un niño que está viendo su superhéroe, ella está Sí, tal emocionadísima. cual. Madre mía. Jolines. Sí. Así que gracias por Que compartirnos ese fragmento tan interesante del libro. Que venga la almohada a ser tu consejera, pues es simplemente la realidad porque todos decimos eso, ¿no? De consultar algo con la Claro. almohada. Pero la la almohada almohada, como que claro, la almohada dice, pero vas a fiarte de mí, que soy un montón de plumas, cuando tienes esta maravilla. Mirad, mirad. Tenemos esta maravilla, mi maravillosa azotea con la que yo trabajo mucho con mis pacientes. Tenemos esta maravilla y vamos a consultar un montón de plumas, por favor. ¿Qué es esto? Tal cual, sí. me encanta. Me encanta porque, bueno, nos acabas de comentar que el libro también no solamente va del humor, sino con otros sentimientos y que aparte es un libro que no solamente nos está trayendo como que algo lineal, sino que también el análisis de nosotros, de la autoayuda, de diferentes, digamos, sentimientos, por llamarlo así ahorita. Nosotras quisiéramos saber si hubo algo que hubieses querido agregar y que quitaste o que escribiste y te hizo como que mejor no, mejor lo quito y me voy por otra cosa. ¿Te llegó a pasar algo así? A ver, ha habido cuentos que se han quedado, o bien porque, fijaos, me di cuenta, cuando yo ordené la primera vez el libro, me di cuenta que al principio era todo muy gracioso y después pasó unos cuentos donde hablaban mucho de la muerte, de la pérdida, de la añoranza. Y dije, jolines, qué diferencia, cómo estaría yo aquí, ¿no? Cuando escribía esto, porque yo utilizo mucho también mis estados de ánimo. Digo, estoy muy triste. Hay momentos que escribir sobre la tristeza, porque ahí es tu estado puro, ¿no?
Entonces fue un poco un desafío ir intercambiando, ¿no? Primero nostalgia, reírme, reflexión, sorpresa, tal. Eso sí que fue un poco un desafío. El más complejo para mí fue el ataúd porque cuenta una historia familiar mía de una tía abuela que fue asesinada, que yo no la llegué a conocer, por su esposo. Y bueno, pues mi padre lo vivió, era un adolescente y lo vivió, para él fue un golpe muy duro. Y entonces yo quería escribir un homenaje hacia esta mujer, pero centrándome en, no en lo que fue el asesinato, sino en lo que ellos hubieran vivido, porque claro, él le echa mucho de menos, etcétera. Entonces yo quería que él cuando leyera esa historia se sintiera reconfortado. Entonces la historia empieza cuando ella es enterrada, ¿vale? Y es como si se volviera la vista atrás y ellos hubieran podido vivir todas esas aventuras que no pudieron vivir, ¿vale? En un instante, hasta que mi padre envejece en sus 70 años, ¿vale? Y la despiden cuando ella ya es una anciana de 90 y tantos años. Es decir, entonces, claro, cuando él leyó la historia, pues se emocionó, claro, mucho, y entonces me decía, ay, por fin, pues sí, qué bonito acordarme más así que no lo trágico que lo vivimos, ¿no? Y eso fue para mí un poco un reto, cómo contar esa historia en positivo, que esas historias no se pueden contar en positivo, pero un poco para que fuera una catarsis para él en el sentido de un reseteo de esos sentimientos de pérdida que él tuvo, ¿no? Sí, como otra manera de recordarlo y sentirlo más bonito. Sí, sobre todo a ella, ¿no? Centrarnos más en ella y no tanto en lo duro, lo oscuro, el El dolor. asesinato, el dolor, la sangre, sino más bien en lo que ella no nos pudo dar, ¿no? En todo ese amor que tenía, en ver todos esos amaneceres que no habían podido compartir juntos, si, yo qué sé, todos los arcoíris que no habían podido vivir y todo eso, ¿no? Y verse el uno al otro, envejecer, que eso tampoco pudieron verlo, vernos a nosotras, a sus hijas. Entonces, era eso es lo que yo quería y me costó bastante llegar a eso. Qué lindo, Blanca, porque los que hemos perdido familiares tan cercanos entendemos que el duelo es una etapa muy difícil de transitar y que sobre todo siempre pensamos en eso, ¿no? De todo aquello que pudimos haber hecho juntos y que lamentablemente pues no se pudo. ¿Qué mensaje principal buscas transmitir a través de estos cuentos? Vale, mira, en primer lugar, que todos nosotros somos un camino por recorrer. Em, Podemos inspirarnos de muchas maneras e influirnos positivamente y ver otros enfoques de la vida para no siempre transitar igual. Es muy importante esto. Si tú recorres siempre el mismo camino, acabas en el mismo sitio. Por lo tanto, para mí es muy importante, como psicóloga, como profesional, el enseñar distintos enfoques, incluso algunos revolucionarios, algunos sorpresivos, para que la mente se abra y la persona pueda encontrar su camino, que cada persona tiene un camino distinto. Por lo tanto, ¿por qué hago cuentos de inspiración? Para que cada persona tenga su inspiración personal. O sea, esa es la idea principal, es ayudar a los demás a través de sus propias conclusiones, de estimular sus propias conclusiones. Excelente. Y supongo que cada uno de estos cuentos, por más de que los leamos y sean exactamente las mismas palabras, cada quien le dará su impronta y su interpretación, ¿no? Sí, sobre Súper todo cuando me interesante. dicen, ay, mi favorito es la bailarina, o sea, la caja de música, ay, mi favorito es el espejo, ay, mi favorito es el cuchillo. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia, claro, cada uno te habla uno de favoritos, ¿no? Porque si tú dices, mi favorito es la bailarina, que habla de la libertad, ¿qué te está contando esa persona? Que Ujú. anhela esa libertad, que para ella es muy importante la libertad. Quien te está hablando del cuchillo está hablando de la atracción de pareja, de la sensualidad, de la seducción. Eso es lo que a él está bulliendo en la cabeza, ¿no? Entonces es Su muy bonito porque, metamensaje. claro, cada persona que te dice, me ha llegado más, te está dando una información muy valiosa sobre ellos mismos sin darse cuenta. Es real. Me encanta porque también va como estemos en el día de hoy, de repente mañana ocurre otro suceso en nuestras vidas y
leemos el libro y decimos como que, yo me sentí identificada con el espejo y ahora con la bailarina o con otra de las historias. Es demasiado creativo la manera en la que llevaste toda esta maravillosa obra. ¿Tuviste algún autor o algún libro que influyó en este estilo narrativo? ¿O esta obra nació completamente de tu propia experiencia y súper originalidad que vemos que tienes? Bueno, a ver, todo empezó cuando yo empecé en escritura creativa con mi primera profesora, Marieta Alonso, que es una escritora cubana. Y bueno, yo llegué a escritura creativa y ellos ya habían empezado el taller. Y entonces bueno, ellos estaban hablando de objetos, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención porque me encantó. La primera vez que yo llegué, dijeron, hay que escribir sobre un sillón. Entonces yo llegué, yo iba conduciendo, ¿no?, a mi casa y de repente me apareció un recuerdo, ¿no? Que yo cuando empecé a trabajar hace 25 años, la psicología en España era un terreno un poco peliagudo, ¿no? La gente habitualmente no iba al psicólogo porque sí, sino, bueno, pues todavía se pensaba que la gente estaba loca, si iba al psicólogo, todo eso era un poquito Sí, complejo. Entonces, muchas veces las personas me decían, a ver, Blanca, esto que yo te voy a contar es confidencial. Y yo siempre decía, mira, como no hable el sillón, como no hable el diván, aquí no habla nadie. Y entonces, claro, cuando mi profesora dijo, vamos a hablar sobre un sillón, dije, madre mía, ¿y si mi aquí sillón es. hablara? ¿Qué diría, no? Entonces, ahí empezó todo. Ahí empezó el susurro de las cosas, hace unos años, donde empezamos a trabajar. Cada cuento se estaba un mes trabajando en él. Por eso sí que yo agradecí ese trabajo tan concienzudo, porque tú escribes y a mí yo tengo la facilidad de crear, pero luego se convierte en literario cuando tú vas revisando las palabras, cosas que repites, yo leo en voz alta y en un espejo para ver la musicalidad. Todo eso hay que trabajarlo mucho, porque eso es lo que diferencia entre escribir y escribir de manera literaria. Esa es la Claro. diferencia. Todos podemos escribir, pero transformar algo en literario es ese paso. Entonces ahí empezó todo. Si me he sentido influida, pues supongo que sí, porque cuando lees desde muy chiquitita y los libros te salvan de la soledad, como me pasó a mí, pues claro, yo que leía todo, pues seguramente estoy influenciada por muchos autores, seguro. Autores. Seguro que sí. Bueno, me llama la atención esto que comentas que para ti el libro es como ese salvavidas en la soledad, cuando uno está en estos procesos, porque así mismo lo vivimos nosotras y fue algo que nos conectó inicialmente, ambas siendo inmigrantes, pues muy solitarias, muy en muchos casos viviendo depresión. Conectamos con la lectura como un recurso para comenzar a conectar nuevamente con lo que nos gustaba, con lo que disfrutamos y así dimos vida también al podcast. Entonces, ciertamente la lectura es un recurso súper valioso que no solamente pues sirve para que los niños aprendan sobre las cosas del mundo, sino que también para que todos los adultos conectemos con pasiones, con nuestra imaginación, que a veces por allí cuando crecemos vamos como perdiendo ese, esa maravilla que es lo que imagina nuestra mente, porque ciertamente a medida que vamos leyendo, sabemos que vamos construyendo esa historia en nuestra cabeza. Entonces me llama muchísimo la atención que lo veas de esa forma también. Bueno, Blanca, ya para ir como cerrando este episodio que no queremos, pero bueno, toca. Durante este proceso que estuviste creando el susurro de las cosas, ¿llegaste a experimentar algún bloqueo creativo? Y si fue así, ¿cómo lograste superarlo? A ver, los bloqueos creativos son muy normales. A mí lo que mejor me va es no preocupar, o sea, llegar un momento yo pienso siempre, vale, esto va a salir, o sea, te va a salir, no pasa nada. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a madurar, vamos a dar un paseo, vamos a, bueno, pues a airearnos y ya está, ¿vale? O sea, yo tengo muchos bloqueos creativos, muchos, sobre todo cuando hay algo que está a punto de terminar.
es como que no lo quieres terminar nunca, ¿no? Siempre hay algo mejor que puedes revisar, siempre hay algo... Llega un momento en que dices, basta, está acabado, ya. Porque si no, o sea, podrías estar revisándolo cada segundo. No sale nunca, Y claro. cambiando coma, esta coma, ay, la pongo aquí, no, lo voy a cambiar aquí, no, da igual, déjala ahí, está bien. Entonces, sí, o sea, forma parte de... Vamos a ver, yo tengo mi cuaderno que escribo, a mí me gusta mucho escribir con lápiz para borrar, porque yo borro muchísimo. O Ok. sea, yo cuando veo gente que escribe, oye, y no borra nada y no tacha nada, yo digo, qué maravilla. Yo o sea, borro muchísimo, no rompo nada, esto que dicen, hacen así con los papeles, no, yo lo tengo todo, lo conservo todo, porque creo que todo es importante, pero sí que me gusta, sí que uso mucho el grafito y la goma de borrar, ¿vale? Eso continuamente, porque, bueno, pues es que ese es el arte de escribir. El arte de escribir está en pulir y dar esplendor, es que es así. Así Sí. es. Bueno, no sé, ¿algún mensaje final, Blanca, que quieras dejar para nuestros oyentes? Y algo Pues también sí, muy importante, bien. que puedas comentarnos, recordarnos tus redes sociales para que te consigan, te sigan y bueno, disfruten también de todo ese contenido que siempre estás compartiendo por allí. Vale, genial. Bueno, pues mira, en el propio libro, ¿vale? En la solapa, ¿vale? Al final pone un lema y pone, que es un poco... Uy, perdón, dame un segundito. Aquí está. Pone un lema, ¿no? En la solapa del libro que pone, lleva un libro contigo, no te sentirás sola. Me Entonces, encanta. ese es uno de mis lemas, ¿vale? Lleva un libro contigo, no te sentirás sola ni te sentirás solo. Así es. Cabe en cualquier sitio y ya está. Y con Me respecto a mis encantó. redes sociales, gracias. Y con respecto a mis redes sociales, bueno, pues es mi nombre, psicóloga Blanca de la Torre Polo, ahí estoy en Instagram. Facebook lo utilizo menos, la verdad, porque me lleva mucho tiempo. Tengo mi página web, psicología en un clic, acabado en ck.com. Y bueno, pues también tengo TikTok, también con mi nombre, Blanca de la Torre Polo, o psicología en un clic. Y ya está, pues eso es un poco lo que os puedo contar, porque yo soy una señora de 50 años y no creéis que soy súper... A ver, yo utilizo las redes sociales, pero yo soy muy analógica, yo viví en un mundo, yo nací en un mundo analógico totalmente. Bueno, pero para ser así, créeme que tienes unas redes sociales muy atractivas y muy Sí, me bien encantan. trabajadas. Así Muchas que, gracias. bueno, Blanca, nos ha encantado de verdad poder tenerte en nuestro espacio. De verdad ha sido un placer y un orgullo para nosotras porque sabemos que eres una profesional con altísima calidad. Así que nos contenta muchísimo por haberte tenido acá en el podcast. Esperamos que se repita, por supuesto. Nuestras puertas virtuales van a estar abiertas para ti. Y nada, les pedimos a nuestra audiencia pues que dejen sus comentarios acerca de este episodio, que se animen también a adquirir el libro de De Blanca, El Blanca. susurro de las cosas, que bueno, seguramente dentro de poco tiempo va a estar también en formato digital, así esperamos. Así que Sí, bueno. esa es la idea. En Amazon ya está en Amazon, ¿vale? Ujú. Pero hace muy poquito, hará unas semanas o así. Y de todas maneras, a través de mis redes sociales también me podéis pedir el libro porque lo mandamos a través de la editorial y yo tengo bastantes ejemplares aquí para firmarlos porque, claro, hay mucha Ay, gente perfecto. claro, que quiere la dedicatoria, ¿no? Claro Entonces, que bueno, sí. Sí, pues yo hago la dedicatoria, se lo mando a la editorial lo manda a la persona a su casa, ¿vale? Pero que sepáis que a través de Amazon también, pero claro, en Amazon también. no os va a llegar dedicado, ese es el tema, pero Claro. bueno, Perfecto. Bueno, Blanca, estamos agradecidas por este tiempo. Gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia. Como bien les dijo Lady, por favor, sigan a Blanca. Los que puedan, por favor, también compren el libro del susurro de las cosas. Ya vieron que se la van a pasar bien, que van a reír y no nada más reír, veo que van a llorar también, porque también. cuando contaste la historia ya yo estaba como que... Entonces, bueno, gracias. Nos vemos en un próximo episodio y dejen sus comentarios. Gracias. Bye. Nos vemos. Gracias, Blanca. Chao.